Ahora voy a ver acá. Hoy es el 1 de marzo del año 2023. Estamos reunidos para el estudio del Catecismo Mayor de Westminster, pregunta número 24, que dice así. Voy a compartir la pantalla. La pregunta número 24. ¿Qué es el pecado? La respuesta. El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Y tenemos las referencias bíblicas acerca de qué es el pecado. Vamos a Primera de Juan 3:4, que nos dice que el pecado se define como infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Vamos acá. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, que nos dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, o sea, romper la ley. A veces nos referimos a que el pecado es como una dirección en la cual fallamos, ¿no? Si uno tiene arco y flecha y uno dirige la flecha hacia el blanco y se desvía la flecha, ¿ah? La flecha no llegó a su destino. Así es hace faltar a la ley de Dios. No hemos cumplido con la ley de Dios. Veamos en Gálatas 3:10. La falta de conformidad es pecado, al igual que la transgresión positiva. La falta de conformidad es pecado, al igual que la transgresión positiva. O sea que no llegar a cumplir la ley es lo mismo que saber la ley y desobedecerla. Vamos a Gálatas 3:10 y versículo 12 también. Gálatas. En Gálatas 3:10 y también el 12, que dice así. Porque todos los que dependen de las obras, todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas esas cosas vivirá por ellas. O sea que si conocemos los 10 mandamientos y fallamos en un mandamiento,
ya hemos fallado. En el Antiguo Testamento habían cientos de mandamientos, de ordenanzas. Así que si alguien en el pueblo de Israel fallaba a uno, entonces ya transgredió todos. Eso es la seriedad de la ley de Dios. En Romanos 3:10. Perdón, Romanos 3:20. El pecado se imprime en la mente y la conciencia por la ley de Dios. Vamos a Romanos 3:20. Romanos 3 y versículo 20. Dice así: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el huerto del Edén, a Adán se le dio el mandamiento que podía comer de todo fruto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer. ¿Por qué? Había de morir si transgrediera a ese mandamiento. Ahora nosotros sufrimos las consecuencias de esa transgresión. Tenemos pecado original a causa de ese pecado. Nosotros como raza humana hemos caído en ese estado de pecado. En Adán, nosotros hemos transgredido a la ley de Dios. Adán fue nuestro representante. Y cuando cayó Adán, cayó toda su descendencia. Entonces, si nosotros intentamos obedecer a la ley y pensar que con eso vamos a agradar a Dios y hemos fallado a un mandamiento, ya de nada nos vale, porque la salvación no depende de nosotros obedecer la ley, sino que Dios ha mandado al Señor Jesucristo para redimirnos de la paga de muerte por ser parte de los que han cometido pecado, los que estamos destinados a la muerte por haber pecado, la muerte eterna por haber pecado y por ser parte de la descendencia de Adán. Vamos a ver en Romanos 5:13, que nos dice que fuera de la ley no se imputa el pecado al hombre. Fuera de la ley no se imputa el pecado al hombre. Veamos en Romanos 5:13. Romanos 5:13. Que nos dice así:
5:13. Vamos a leer desde el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esa es la parte que se refiere a esta pregunta. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si Dios no hubiera dado mandamiento a Adán, entonces sería cosa diferente. Pero cuando cayó Adán, como lo dice el versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Así que todos hemos caído en esa muerte espiritual. Hermano, una preguntita. Sí. Esto es un poco importante, no un poco, es bastante importante. Y no es una pregunta, es un comentario, porque muchas veces uno piensa que este texto dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Eso significa de que haya desconocimiento de la ley. O sea, eso no significa eso, sino que si Dios no hubiese establecido la ley y la hubiese dispensado, entonces no se hubiese inculpado de pecado. Y bueno, y es importante eso, hermano, y gracias por hacer ese énfasis, porque casi todo mundo, obviamente si lee mal este texto, puede interpretar esto de mala manera. Eso era lo que quería decir. Sí, gracias. Sí, así es, hermano, así es. Veamos acá. Ese texto de la Biblia en Santiago 4:17, que nos dice que el mero fracaso de hacer el bien es pecado. El mero fracaso de hacer el bien es pecado. Veamos en Santiago 4:17. Santiago 4:17, que dice así. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que bastante gente sabe lo que dice la Biblia. Ajá. Y si llegamos a tal persona y empezamos a traerles el evangelio, nos van a decir probablemente, en Panamá especialmente, yo ya sé lo que dice la Biblia. Ajá. Así que la conciencia les va a tocar. Sí, exactamente, ese es el pecado de omisión. Ajá. O sea que la gente ya sabe, ya sé lo que dice la Biblia y o sea que ya sé lo que Dios me dice acerca de lo que ya conozco. Vamos acá a comentarios, pregunta de comentario. Pregunta 1.
Pregunta 1. ¿En qué parte de la Biblia encontramos lo que equivale a una definición del pecado? Esto lo leímos en Primera de Juan 3:4, que dice así: el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Pregunta 2. Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y el crimen? ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y el crimen? En sentido estricto, el pecado es la violación de la ley de Dios. El crimen es la violación de la ley del Estado. No obstante, muchos escritores antiguos utilizan la palabra crimen y criminal en el sentido de pecado y pecaminoso. Ok. Yo estaba viendo una película que tenía como trasfondo sociedad en un país en donde los que tradujeron la Biblia pusieron, no podían traducir la palabra pecado como nosotros lo entendemos, pero lo más cercano fue ponerle que era un crimen contra Dios. Así que eso, esa confusión trajo a esas personas a creer que, como nadie me ha visto cometer ese pecado, soy inocente. No es que otra persona te haya visto, es que Dios sabe lo que hiciste. Es Dios el que ve. Esa es la diferencia entre crimen y pecado. Es un pecado contra Dios. Un crimen es lo que está en las leyes. Y si vas más allá del límite de velocidad, puede que la policía no te ve. Pero tú sabes que estás guiando demasiado rápido porque estaba deprisa, lo que sea. Pero Dios sabe los corazones. Número 3. ¿Puede el mismo acto ser a la vez un crimen y un pecado? La respuesta es sí. Por ejemplo, el asesinato o el robo o el perjurio, esas son cosas en contra de la ley. Y a menudo esas leyes se copian de la ley de Dios. ¿Sí? Porque es asesinato un crimen. Bueno, claro que vas a matar a alguien que es la mamá de alguien, la hermana de alguien, el primo de alguien. Y en el Antiguo Testamento había uno de esos estatutos o mandamientos, una de las ordenanzas, era que un familiar podía salir a vengarse de la muerte de ese familiar. Así que las leyes del Estado han detenido esa práctica porque entonces eso sería un desorden. Gente matando a tal persona por venganza, por vengar la muerte de un familiar. Robo. Claro que el robo es un crimen. ¿Por qué? Porque es robarse de la propiedad ajena. Y eso lo dice la ley de Dios. Y a nadie le gusta. El perjurio. ¿Qué detiene qué te detiene de mentir
cuando vas a un juicio. Exacto, jurar en falso, sí. Sí, sí, jurar en falso, decir una mentira ante el juez. Ajá. Bueno, si nadie se da cuenta, entonces, y sabes que lo que has dicho es falso, ajá, quizás vas a salir con la tuya, pero van a haber consecuencias. Alguien va a investigar y se va a dar cuenta que esto pasó, que no pasó. Alguien tiene actas escritas, alguien hoy día con los celulares, con las cámaras, va a ver la grabación. Así que es mejor decir la verdad. Decir la verdad, porque si no dice la verdad ante el juez, una multa o para la cárcel. Número 4. Puede un acto ser un pecado sin ser crimen. Puede un acto ser un pecado sin ser crimen. Sí. Por ejemplo, odiar al prójimo es un pecado contra Dios, pero no es una violación a la ley del Estado, ya que este último no posee jurisdicción sobre los pensamientos de los hombres. Número 5. ¿Puede un pecado ser un crimen sin ser pecado? Y sí, por ejemplo, en Escocia, hace 250 años, muchos creyentes pactantes, los covenanters, fueron encarcelados o hasta muertos porque se reunían para adorar a Dios sin el permiso del rey. Eso era un crimen, ya que violaron la ley del Estado. Una ley malvada e injusta en ese caso, pero no fue un pecado porque al reunirse obedecían la ley de Dios. Hoy día hay países en donde es contra la ley. No es contra la ley ir a la iglesia, pero sí es contra la ley si eres menor de edad ir a la iglesia. Se le permite a los adultos, pero no a los menores de edad. En otros países es un delito ir a una iglesia que no tiene licencia para ser iglesia. Así que por eso hay iglesias ocultas, iglesias que se reúnen en iglesia underground, bajo encubiertas, bajo tierra, subterráneas. ¿No? Así que en estos casos, el Estado es el malvado. El Estado está en contra de la ley de Dios. Así que no es pecado ir a la iglesia, pero el Estado es el que está forzando a no cumplir la ley de Dios. Número 6. ¿A qué clase de criaturas ha dado Dios las leyes? A las criaturas racionales, es decir, a los ángeles y los hombres. Los ángeles y los hombres saben qué es la ley de Dios. Los ángeles, hay ángeles quienes han desobedecido, han caído de la gracia de Dios. También el hombre, hay hombres hay hombres, sí, es más, todos, excepto Jesucristo, ha desobedecido a Dios. Número 7.
el catecismo, especifica dos clases de pecado. ¿Cuáles son? El pecado negativo o la falta de conformidad a las leyes de Dios. B, el pecado positivo o la transgresión de las mismas. Ahora, antes de leer número 8, quiero aclarar una cosita que está en la Biblia. Y está en Romanos 9. Romanos 9 es un capítulo que bastante cristianos luchan y luchan y luchan. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que tenemos derechos, que Dios es un caballero, que Dios no nos va a forzar en contra de nuestra voluntad a hacer una u otra cosa, aceptar a Dios o no aceptar a Dios. Mira lo que dice Romanos 9, del 10 al 14. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal. O sea, que estaban dentro del vientre de la madre. No habían salido para hacer travesuras de niños, mentir a los padres de niños, nada. Estaban todavía en el vientre. Ni habían aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Pues está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es dentro del vientre. Dentro del vientre. Antes de hacer ni bien ni mal. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque somos pecadores en Adán. Pecadores en Adán. Así que Dios tenía el derecho de que con Jacob y con Esaú, los dos ser aborrecidos. ¿Por qué? Porque en Adán todos estamos en pecado, en ese estado de pecado. Pero Dios amó a Jacob y decidió, por la elección, amar a Jacob, tener misericordia de Jacob. Y que a través de Jacob, la descendencia, Jesucristo, llegara a nuestro mundo. Continuamos. Número 8. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser pecadora? La respuesta, nada, nada. Aun si hubiera una persona que nunca transgredió ninguna de las leyes de Dios, con todo eso, con todo, sería pecadora porque todavía estaría caracterizada por una falta pecaminosa de conformidad a la santa ley de Dios. Ese es uno de los, digamos, misterios. Una de las cosas que aquí en la vida todavía nos maravillamos de cómo actúa Dios. Pero el fin de la discusión es que es Dios quien tiene todo el derecho a salvar
a su pueblo escogido, porque Dios tiene todo el derecho de mandarlos todos al castigo eterno. Número 9. ¿Qué resumen de la ley de Dios enfatiza especialmente en el pecado positivo de la transgresión? ¿Cuál es el resumen de la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Está en Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. 8 de los mandamientos, 8 de los cuales comienzan con la palabra no. No matarás. No darás falsos testimonios, etc. No tendrás otros dioses ante mí, antes de mí. Número 10. ¿Qué resumen de la ley de Dios enfatiza especialmente en el pecado negativo de la falta de la conformidad? Falta de la conformidad, o sea que es pasar corto de cumplir con la ley de Dios. Nos dice que la ley moral, como la resume Jesús en Mateo 22, del 7 al 40, que nos dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que si no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma y toda la mente, perdón, hemos faltado al gran mandamiento. Y si no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces también hemos fallado a Dios. Número 11. ¿Qué definición insuficiente del pecado a menudo presentan los que creen en la santificación total durante la vida presente? La respuesta: a menudo definen el pecado como una transgresión voluntaria de la ley conocida. Número 12, y esa es la última pregunta de comentario. ¿Por qué es insuficiente esa definición? En la ley que el pecado es una transgresión voluntaria de la ley conocida. Porque omite 2 formas de pecado. El pecado original, o sea, en Adán, que todos estamos en pecado, o el pecado de nuestra naturaleza con la cual nacemos. Y B, la otra razón: el pecado negativo de la falta de conformidad a los requisitos o requerimientos de Dios. Con esto hemos llegado al fin de el estudio que nos dice la pregunta número 24. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda falta de conformidad
con la ley de Dios, con la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Gracias, Padre, por este estudio. Te pedimos que seamos fieles siempre a ti, que nuestras almas tengan ese deseo de seguirte, de obedecerte, de querer lo que tú quieres, Señor. Y que si hemos fallado, que nos traigas ese arrepentimiento para regresar a tus caminos. Gracias y bendícenos siempre en Jesucristo nuestro Señor. Amén.